Muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a la audiencia pública virtual de rendición de cuentas del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN. Siendo la transparencia y la rendición de cuentas a nuestros administrados y público en general uno de los principales ejes rectores de la política institucional del OSITRAN, y en el marco de la política de mejora regulatoria de este organismo, aprobada por Resolución de Presidencia 047-2016, les damos la cordial bienvenida a la presente audiencia pública virtual de rendición de cuentas, con el objetivo de dar a conocer los alcances y logros del organismo regulador en la gestión correspondiente al año 2020. Es preciso señalar que la presente audiencia pública ha sido convocada en virtud a la Resolución de Presidencia 009-2017, en la cual se dispone que anualmente se lleve a cabo una audiencia pública de rendición de cuentas en la que se informará al público en general sobre la gestión del OSITRAN. Antes de dar inicio a la presente audiencia pública, daremos lectura a las reglas generales que regirán la presente reunión. Primero, la presente audiencia pública tendrá una duración máxima de 90 minutos. De acuerdo con el artículo 195 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019, JUS, las informaciones y opiniones manifestadas durante la presente audiencia pública serán registradas sin generar debate y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad. Las personas interesadas en emitir opinión, hacer consultas o comentarios relacionados a la presentación de rendición de cuentas lo podrán realizar únicamente a través del chat de la plataforma informática Microsoft Teams y de la transmisión por redes sociales. Concluida la absolución de consultas y comentarios y transcurrido el tiempo de duración de la audiencia, se dará por finalizada la misma. A continuación, invitamos a la doctora Verónica Zambrano Copelo, presidente del Consejo Directivo del OSITRAN, para la exposición de rendición de cuentas correspondiente al año 2020. Adelante, doctora Zambrano. Muy buenos días. Quiero iniciar saludando a todos los ciudadanos que se conectan a esta plataforma de OSITRAN para poder participar en esta audiencia pública de rendición de cuentas. Ciudadanos que pueden ser nuestros usuarios que utilizan las infraestructuras de transporte de uso público, ciudadanos que pueden ser nuestros concesionarios que han invertido y vienen operando estas infraestructuras, y ciudadanos también, los entes del Estado, que de alguna manera se relacionan con nosotros en nuestra labor diaria. Esta audiencia pública está referida al año 2020, que es el año de la pandemia, ¿no? Es un año inusual, las cifras de alguna manera así lo denotan, pero es un año que nosotros, me enorgullezco en señalar, como equipo en OSITRAN, hemos sabido llevar adelante cumpliendo en estricto nuestras funciones. Ante todo, volver a recordar que somos un organismo público autónomo, lo cual es muy importante para nosotros, puesto que la autonomía en sus inicios estuvo muy vinculada a evitar la captura del regulador por manos de los propios concesionarios. Sin embargo, esta captura ahora cobra otro sentido porque se puede dar no solamente a través de los concesionarios, sino también cuando un organismo regulador empieza a aprobar medidas que puedan resultar populistas o que puedan resultar de índole político y no técnico, con lo cual hablaríamos de un organismo regulador no autónomo, tal vez no capturado por entes digamos, vinculados al sector privado ni tampoco público, pero sí un organismo que ya no se mide o responde únicamente a los temas técnicos, que son los que en realidad generan confianza en el administrado, ¿no? OSITRAN es un organismo público autónomo en todo el sentido de la palabra. Todas nuestras decisiones son técnicamente sustentables. Y en ese escenario nosotros supervisamos 24 aeropuertos, incluyendo los aeropuertos de Corpac, una línea operativa, que es la línea 1, una línea en construcción, que es la línea 2, y 2 vías férreas, 10 terminales portuarios, incluyendo los que aún quedan en manos de NAPU, y 16 carreteras concesionadas. En realidad, nuestra labor está vinculada, como ustedes bien saben, exclusivamente al tema de infraestructura, salvo en el caso de línea 1 y cuando se opere línea 2, en las cuales tenemos también una mirada adicional a la parte operativa desde el punto de vista del usuario. ¿Cuáles son los hitos que podríamos mencionar se dieron en el año 2020? Lamentablemente, estos hitos estuvieron marcados por la presencia del COVID en el Perú. Ustedes recordarán que el 16 de marzo hubo el cierre total de las fronteras, suspendiéndose los principales servicios de transporte masivos, ya sea vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.
Esto originó inmediatamente una suspensión de una serie de trabajos en infraestructuras también, dado que no se podía las personas seguir transportando o maniobrando en espacios cerrados, dadas las normas de distanciamiento impuestas por el Estado. El 9 de mayo, que es otro hito dentro de nuestro quehacer, se suspende provisionalmente el cobro de peajes en la red vial. Esto, que visto del punto de vista del Estado fue una buena decisión en las carreteras que eran cofinanciadas, significó un gran problema en las carreteras autofinanciadas, pues ahí el Congreso, de una ley que ustedes recordarán, suspendió el cobro de peajes en las carreteras autofinanciadas, impidiendo cualquier tipo de recuperación de esos montos. Ello fue llevado al Tribunal Constitucional, fue declarado de manera inconstitucional por el tribunal y finalmente ha dado lugar a una serie de indemnizaciones que creo que son una lección que deberíamos aprender como Estado, en el cual todas las decisiones deben ser técnicamente adoptadas, de lo contrario luego los perjuicios pueden resultar mucho mayores por parte del Estado, si tiene que indemnizar, como en este caso está sucediendo. Luego, el 1 de julio, se dio la reactivación del transporte interprovincial y vuelos nacionales, lo cual en realidad significó una gran esperanza para muchas personas que pudieron retornar a los lugares donde habían quedado prácticamente varadas. Se reanudó también el cobro del peaje desde el punto de vista de las carreteras, pero lo más importante es que esta reactivación vino acompañada de una serie de protocolos que los usuarios debían cumplir a efectos de que pudiera mantenerse ese mismo, digamos, esa misma afluencia de viajes tratando de evitar contagios, ¿no? Luego, otro hito importante es el 5 de octubre, que se reinicia el transporte aéreo internacional. Ahí también hay una serie de restricciones desde el punto de vista de los protocolos y también de los vuelos internacionales, porque solamente se daban la posibilidad de viajar a los lugares donde no existieran nuevas variantes. Esa es la situación que se mantuvo hasta el cierre del año 2020. Lamentablemente eso ha tenido una serie de impactos en diferentes industrias, pero sin duda la más golpeada ha sido la aeroportuaria, ¿no? Todo lo que es la aviación ha tenido una reducción en sus cifras. Las infraestructuras aeroportuarias sin duda presentaron en número de pasajeros una reducción notable. Fíjense, en el 2020 ustedes ven que tuvimos cerca de 12 millones de pasajeros, mientras que en el 2019 habíamos tenido 38.4 millones. Esos 12.2 millones incluso tienen ya una distorsión, porque los primeros 3 meses de 2020, digamos, el flujo de pasajeros fue normal, justamente hasta el 15 de marzo, o sea, 2 meses y medio. Entonces, realmente, si ustedes miraran en cantidad, la reducción ha sido mucho más que el 68.3%, ¿no? En la práctica lo medimos así porque es una medición anual, pero sabemos que esta industria ha sido de las más golpeadas. Igual en lo que respecta a la carga movilizada en aeropuertos, no solo en pasajeros, se disminuyó en un 30%. Y por tanto, como era de esperarse, el número de ingresos, el monto de los ingresos también, de 431 millones de dólares en el 2019, se cayó a la cifra de 152 millones de dólares en el 2020, es decir, 278 millones que no se percibieron en el 2020. En la línea 1 de metro también se tuvo un impacto, ¿no? Esta línea que transportaba una gran cantidad de pasajeros, si bien operó durante todo el año 2020, operó con una serie de restricciones de aforo y horarios, ¿no? En el tráfico de pasajeros se advierte que disminuyó en un 58.8%. Eso significó a su vez una disminución del ingreso del 10.2%. Si bien no es la misma, digamos, el mismo impacto que hubo en aeropuertos, sí podemos identificar que esta situación también ha tenido un impacto fuerte en lo que es la comodidad de los usuarios, ¿no? Que muchas veces hemos tenido que asistir a largas colas y también a situaciones penosas porque no podían abordar en los tiempos necesarios, dado que no era el mismo aforo el que se requería. En el año 2020, la red vial también se vio afectada con una serie de restricciones. En el 2020 se disminuyó el tráfico de 14.2% respecto al año 2019.
En realidad, esta afectación estuvo básicamente originada por el hecho de que hubieron restricciones de transporte y eso generó obviamente que no pudieran viajar todas las personas que usualmente utilizan la infraestructura de red vial. Esto a su vez ha tenido también un impacto con la economía, ¿no? En el 2020 disminuyó el ingreso en 20.8% respecto del año 2019. Eso sin tomar en cuenta el impacto que va a tener la indemnización por daños y perjuicios de la ya mencionada ley que impidió el cobro de peajes en las carreteras autofinanciadas. En los puertos, felizmente es una de las infraestructuras que menos golpeada ha sido. Aquí en realidad las disminuciones han sido mínimas, en un inicio sí, por el impacto original, pero luego todo se fue, digamos, a través de los protocolos normalizando, ¿no? En el 2020 disminuyó el número de carga movilizada solamente en 5.25% respecto al año 2019, ¿no? Entonces, digamos que la disminución incluso en miles de TEUs de 2.600 a 2.609, digamos, no se ha dado, se ha mantenido en realidad. Entonces, en lo que respecta a la industria aeroportuaria, el impacto no ha sido tan fuerte como hablaríamos en la industria aeroportuaria o en otras industrias. ¿Cómo ha sido la labor de OCITRAN en este tiempo, ¿no? Durante el año 2020, la función supervisora ha estado referida, obviamente, a toda la infraestructura que nos toca supervisar. Las supervisiones se redujeron en un 13.5% respecto del año 2019. Las actividades de supervisión ejecutadas por infraestructura, ahí tenemos unos cuadros que nos ilustran. Los que está en rojo es el año 2020. Por ejemplo, en red vial hemos tenido 1.055 de 1.220 que tuvimos el año 2019. En puertos, 410 de 555 del año 2019. En vías férreas, 296 versus 337 en el año 2019. En aeropuertos, 279 en comparación a la 258 que hemos tenido en el 2019. Aquí hay un incremento, ¿por qué? Porque como ha habido mayor cantidad de reglas en protocolos, también las acciones de supervisión se han tenido que incrementar, sobre todo para ver que se cumplan los temas de aseo, ¿no? Y en vías navegables de 38 a 44, ¿no? Aquí también no ha habido mayor golpe. En conjunto sí hay un poquito menos de supervisiones porque de 2.048 hemos tenido en este año, en el 2019 tuvimos 2.408, por eso es que sale el porcentaje de 13.5% menos de supervisiones. Eso se debe, primero, a que las obras, muchas de las que se estaban llevando a cabo, se paralizaron. Entonces, si se paralizan las obras, no hay que supervisar, ¿no? Segundo, se paralizaron los vuelos comerciales. Entonces, operativamente, también habían, digamos, menos acciones que llevar adelante. Luego, hubo una solicitud de suspensión de obligaciones en muchas de las empresas concesionarias. Estas solicitudes de suspensión hicieron que muchas obligaciones quedaran suspendidas, valga la redundancia, pero ahí el análisis de OCITRAN estuvo referido a cuáles obligaciones realmente dentro del contrato de concesión habían sido impactadas por el tema del COVID-19. Es decir, que no todas las obligaciones contractuales se suspendieron, sino solamente algunas. Por eso es que OCITRAN tuvo que abocar gran parte de su actividad al análisis y evaluación de estas acciones, de estas solicitudes de suspensión presentadas por los concesionarios. Luego, las restricciones en la labor de supervisión se dieron también porque el distanciamiento obligaba a que no pudieran ir el mismo grupo de personas en los mismos momentos y en los mismos tiempos. Hubo que hacer una reingeniería. Y finalmente también se suspendieron algunos servicios especializados de supervisión que OCITRAN tiene con empresas supervisoras especializadas, porque ya no podían tampoco supervisar a la misma velocidad, dado que la obra no se venía trabajando también, ejecutando con el mismo cronograma original, ¿no? Entonces, ha habido un impacto grande, sí. La cifra de 13.5% puede no denotar en porcentaje tanto, pero en actividades sí hubo un impacto y tal vez un cambio también de actividad, ¿no? Porque de supervisar la infraestructura pura y dura o de supervisar una operación normal, se pasó a supervisar escenarios en los cuales existían protocolos de COVID, ¿no? Luego, en supervisiones de obras, justamente ahí están las inversiones. En el año 2020, el OCITRAN reconoció 455 millones de dólares de inversión en infraestructura.
Esto dentro del gran monto de infraestructura que nosotros tenemos, que es alrededor de 16.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, 455 no es un mal número, pero no es tampoco lo deseable, ¿no? De hecho, que ha habido un impacto básicamente por las razones ya expuestas vinculadas a todos los protocolos de distanciamiento en materia de COVID-19 que no permitía de alguna manera que las empresas concesionarias pudieran avanzar las obras con el mismo nivel, digamos, que tenían antes, ¿no? En la supervisión de obras de la línea 2 de metro, durante el año 2020, el principal proyecto supervisado ha sido esta importante concesión, que ustedes saben es la más costosa también que supervisa Ocitran, y es una de las concesiones que apuesta por cambiar la calidad de vida de los ciudadanos, dado que solamente contamos hoy con la línea 1, y la línea 2 vendría a ser esa parte del proyecto de Metro de Lima, que estaría sumando ya una vía subterránea que actualmente no tenemos. A eso se sumarán más adelante las siguientes líneas. Esperemos que en menos tiempo de lo que está tardando la línea 2. Y dado la importancia de este proyecto, se ha priorizado lo que es la etapa 1A, ¿no? Que es la construcción de 5 estaciones, Evitamiento, Ovalo Santa Anita, Colector Industrial, Emilio Valdizán y Mercado de Santa Anita, que son las 5 estaciones que entrarían a funcionar entre fines de este año y comienzos del próximo. Entonces, ha habido un trabajo, sí, interesante, a pesar de que esta empresa pidió suspensión de varias obligaciones, en lograr que se levanten observaciones, en lograr trabajar para que por lo menos esta primera etapa se vea ya puesta en marcha, ¿no? Luego hay una serie de aspectos a solucionar tanto por parte del Estado y tanto por parte del concesionario, y desde aquí el compromiso de Ocitran de mantenernos vigilantes y también activos en tratar de que esto se destrabe, porque sin duda alguna es un proyecto que tiene bastantes trabas y que requiere empezar a coordinar de manera más fluida entre Estado y concesionario. Luego tenemos la supervisión de obras de red vial. Durante el año 2020, las supervisiones de obras más destacadas en esta red fueron la carretera Puno-Juliaca, es la construcción de la segunda calzada, culminará aproximadamente en septiembre de 2022, y también la construcción de vía de evitamiento de Puno, ¿no? La construcción de evitamiento de Echea, que empezó en octubre del 2020 y que aproximadamente culminará en enero del 23. En obras de terminales portuarios, durante el año 2020 hemos tenido algunas obras interesantes aquí, como la ampliación de racks, reefers en el terminal portuario de Paita, o la modernización del terminal portuario General San Martín en Pisco, etapas 1, 2, 3 y 4, la rehabilitación del muelle de carga líquida del terminal norte multipropósito y la modernización del terminal portuario multipropósito de Salaberry, ¿no? Son las 4 obras importantes que tenemos en puertos. En aeropuertos, durante el 2020, las supervisiones de obras más destacadas se refieren a la ejecución del proyecto de ampliación del aeropuerto de Terminal Jorge Chávez y mejoramiento del sistema de pistas y cerco perimétrico del aeropuerto de Chiclayo. Básicamente esas son las 2 obras que hemos estado supervisando durante el 2020 a pesar de la pandemia y que creo que sí se han logrado avanzar porque en este año presente ya estamos viendo más concreto algunos de los trabajos que se prepararon el año pasado. Durante el 2020, la función fiscalizadora en lo que es imposición de sanciones nos da la cifra de aproximadamente 3 millones de soles, ¿no? Siendo lamentablemente la infraestructura portuaria la más sancionada. Pero bueno, antes también dijimos que era la que más operativa había estado y la que más, digamos, obras ha registrado. Entonces también hay que mirar esto de alguna manera en perspectiva, ¿no? Ahí están los montos de las sanciones impuestas por el Ocitran el año 2020. ¿no? Que suman, como os indiqué, 3 millones de soles. En lo que son penalidades, las penalidades impuestas durante el 2020 han superado los 10 millones de soles. Lamentablemente aquí en aeropuertos hay una gran incidencia de penalidades y bueno, el compromiso de Ocitran es trabajar no solamente para lograr identificar incumplimientos, sino para evitarlos, ¿no? Que esa es la novedad que tenemos en nuestro nuevo reglamento de infracciones y sanciones y que lo que busca precisamente es eso, ¿no? Evitar la incidencia de penalidades y sanciones. La labor de Ocitran durante el 2020 en lo que es función reguladora básicamente estuvo basada en 4 procedimientos tarifarios importantes que nos tocó tramitar. Primero, en el caso del terminal Muelle Sur, del terminal portuario del Callao, hubo una propuesta de revisión de oficio del factor de productividad. Luego, en terminal Muelle Norte, del terminal portuario del Callao,
se inició el procedimiento de revisión de oficio del factor de productividad y se propuso la fijación tarifaria del servicio especial pre-enfriado de contenedor vacío. Y el nuevo terminal portuario de Yurimaguas, Nueva Reforma, también se dio el inicio del procedimiento de regulación tarifaria del servicio de almacenamiento del cuarto día en adelante para la carga fraccionada en almacén descubierto. Durante el 2020, además, se han dado opiniones sobre contratos. Destaca la opinión del nuevo contrato de concesión del anillo vial periférico, donde Ocitran emitió opinión, la opinión sobre la modificación del contrato de concesión de Red Vial 6, tramo vial Puente Pucusana, Cerro Azul, Ica y Carretera Panamericana Sur, que gracias a esas acciones del año pasado entre el Ministerio de Transportes y Ocitran, hoy día vemos que ya prácticamente esa parte de la calzada está culminada. El inicio del procedimiento de interpretación del contrato de concesión hidrovía amazónica también se dio en el año 2020. ¿Cuál ha sido la labor de Ocitran durante el año 2020 en lo que es solución de reclamos? Durante el año 2020 se han resuelto 147 expedientes de apelación, 45.6% de los cuales han sido a favor de los intereses de los usuarios. El tribunal es completamente autónomo de Ocitran, tiene propios criterios, sí tenemos el mismo conocimiento técnico de los temas para no, digamos, tener una doble calificación, digamos, de lo que vendrían a ser los hechos, pero finalmente las decisiones son autónomas, ¿no? Aquí hay que destacar que de las apelaciones resueltas en la infraestructura portuaria, 85% se encuentran relacionadas con la facturación y cobro de servicios prestados y el 15% restante corresponde a daños o pérdidas de mercancías de los usuarios y reclamos de calidad en la prestación de los servicios. En lo que es función normativa, también tenemos que destacar que durante el 2020 se culminó con la elaboración del proyecto de Reglamento General de Tarifas, ¿no? Que es en realidad un compromiso que teníamos con la OCDE para lograr un proyecto que tuviera determinados requisitos, ¿no? Entonces fue importante porque de alguna manera hemos incorporado una serie de principios y buenas prácticas de la OCDE en materia de mejora regulatoria. En lo que es modificación de reglamento de reclamos, en el año 2020 se establecieron disposiciones temporales para la presentación de reclamos y recursos durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Básicamente, el objetivo de estas normas ha sido lograr que todo fuera de manera virtual y de esa manera reducir la interacción física entre los usuarios y el personal de Ocitran que podía dar lugar a algún tipo de contagios, ¿no? Entonces se establecieron canales telefónicos y virtuales, ¿no? Correo electrónico, página web, para presentar apelaciones. También se modificó el reglamento del Consejo de Usuarios. Durante el año 2020 se aprobó el desarrollo de sesiones virtuales para los 8 consejos de usuarios de Ocitran. Esta modificación ha sido importante porque permitió que los consejos de usuarios de alcance, digamos, que se dan en determinados departamentos del Perú, se llevaran a cabo sin tener que viajar. Y eso ha sido importante porque se lograron llegar a acuerdos y se tramitaron de manera idéntica como si hubiera sido de manera presencial, ¿no? Luego también se dio una normativa de protección a usuarios en la línea 1, porque durante el año 2020 se establecieron disposiciones temporales para el servicio de línea 1 y Ocitran delimitó dentro de su competencia algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, la exigencia del uso de mascarilla y careta facial, el reforzamiento de labores de limpieza en estaciones y trenes, la difusión de mensajes informativos para el cumplimiento de medidas sanitarias dentro del mismo tren, y la difusión en las estaciones sobre el horario del servicio, dado que habían restricciones justamente a raíz de los toques de queda que decretó el gobierno central. Luego quisiera mencionar lo que son los pilares de la gestión de Ocitran durante el año 2020, cómo es que los hemos trabajado. Uno de nuestros primeros pilares, ya hemos mencionado antes, es la implementación de estándares de la OCDE. Durante el año 2020 se dio la evaluación de desempeño del Ocitran por parte de la OCDE. En febrero del 2020 se presentaron los resultados de la evaluación efectuada por la OCDE y allí salieron una serie de observaciones de esta importante organización en la cual nos establecieron aspectos positivos y también aquellos aspectos en los que deberíamos mejorar como organismo regulador. El informe por eso contiene una serie de recomendaciones que Ocitran viene aplicando para poder fortalecer el desempeño organizacional, ¿no? Esas recomendaciones buscan ayudar a incrementar nuestras capacidades regulatorias y supervisoras.
Ante todo, la OCDE es una organización que mira a implementar mejores políticas para mejorar la vida de los ciudadanos. Por eso, para OCITRAN y para otros organismos reguladores es importante aplicar esas prácticas, dado que son ya recetas probadas, ¿no?, en las cuales los ciudadanos son los más beneficiados. Hubieron reuniones durante el año 2020 virtuales, 3 eventos importantes, la 15ª reunión bianual de la Red de Reguladores Económicos y del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, y 2 mesas redondas organizadas por la OCDE y el Club de Reguladores de la Universidad de Dauphine. En los 3 casos, la presencia de OCITRAN fue virtual y una vez más se probó que sí es posible llegar a acuerdos utilizando la tecnología y no necesariamente de manera presencial. Entre los pilares de la gestión de OCITRAN también está la lucha contra la corrupción. En el año 2020, el OCITRAN realizó las siguientes acciones. Primero, aprobó la política de integridad de OCITRAN, en la cual se implementa el sistema de control interno, se promueve la transparencia y acceso a la información pública, se garantiza el funcionamiento de los canales de denuncias y se define un comportamiento ético en el desempeño de las funciones. Adicionalmente, se aprobaron las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, destacando la verificación sobre la presentación de declaración jurada de intereses. Se actualizaron también las medidas que regulan el comportamiento ético de los miembros de OCITRAN, se publicó en el portal web de todas las reuniones sostenidas con las entidades reguladas y se mantuvo la certificación ISO antisoborno, ISO 37001, que logramos en el 2016. Estas acciones se enmarcan dentro de uno de los pilares importantes del organismo que, como antes mencionó, es la lucha contra la corrupción. Un tercer pilar es el fortalecimiento de los usuarios. En materia de usuarios, durante el año 2020 se tuvo el gran reto de seguir comunicados a pesar de la falta de acercamiento físico. Se dio inicio a la reubicación de oficinas desconcentradas hacia los aeropuertos, con la finalidad de estar más cerca de los ciudadanos y atender oportunamente necesidades. Tenemos la oficina desconcentrada de Loreto, que entró en funcionamiento en noviembre de 2020, la oficina desconcentrada de Cusco, que se trabajó durante el año 2020 y entró el 18 de enero del 2021 ya en funcionamiento, y tenemos la oficina desconcentrada de Arequipa, que actualmente está trabajando de manera virtual. También tenemos el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las sesiones de consejos de usuarios, que durante el año 2020 lograron desarrollarse en el número de 28 sesiones, lo cual es un número importante porque implica prácticamente 2 sesiones al mes, ¿no? O sea, casi cada 15 días o más. Eso nos permite estar en contacto con los ciudadanos y para eso utilizamos las plataformas y llevamos a cabo todas las reuniones de usuarios, tanto las nacionales como las que se dan en las regionales, de manera virtual, ¿no?, logrando importantes acuerdos. Justamente durante esos acuerdos que se han mencionado, tenemos el Consejo Regional de Usuarios de Arequipa, que propuso la instalación de una mesa de trabajo para atender la problemática de los pasos a nivel clandestinos a lo largo de lo que es el Ferrocarril Sur, y también el Consejo de Usuarios de Red Vial, que propuso medidas para la adecuada fiscalización del transporte colectivo en la carretera Irsa Centro Tramo 2. En ambos casos son, digamos, acciones que se derivan de esta decisión del Consejo de Usuarios para dejar constancia de lo que ellos propusieron, ¿no? También se fortalecieron los canales de atención al usuario. Durante el año 2020 se fortalecieron los canales telefónicos y virtuales, logrando un acercamiento a 73.817 usuarios. Ahí tenemos en los cuadros el número de orientaciones, de capacitaciones y acciones de acercamiento en general. En realidad ha sido muy rápido la manera como OCITRAN se ha podido adaptar a lograr una orientación virtual a los usuarios y estar cerca de ellos a pesar, como antes he mencionado, de no tener la presencialidad a favor, sobre todo durante el año 2020, que es donde se desató la pandemia y donde más retos se nos impuso para poder orientar sin estar presentes físicamente, ¿no? Y un cuarto pilar de la gestión de OCITRAN es la transformación digital. Y justamente muy vinculado al acercamiento al usuario está todos los desarrollos que hemos logrado en nuestras plataformas. Durante el año 2020 se logró la optimización de 3 procesos institucionales. El primero, el sistema de planeamiento estratégico, que hemos logrado ya colocarlo a través de nuestras redes. El sistema integrado de gestión administrativa, SIGA,
y el sistema de gestión documental, que es la integración con la sede digital. Todo esto permite que los trabajadores de OCITRAN podamos tener un acercamiento a los documentos sin tener que asistir a la oficina, dado que durante toda la pandemia el trabajo de OCITRAN ha sido remoto. Entonces, contar con un buen sistema de gestión para poder derivar los documentos, conocerlos y revisarlos, realmente ha sido algo que nos orgullece por parte, digamos, de todo el equipo que hemos tenido aquí trabajando para que eso sea verdad, pues para que se concrete, pero además en el momento oportuno, ¿no? Porque si no, no hubiéramos podido atender nuestras funciones a distancia. En gestión y gobernanza de datos, durante el 2020 se implementaron 2 sistemas que permiten la explotación de los datos. El primero es el Business Intelligence, que es la plataforma de inteligencia de negocios para acceso al personal de los OCITRAN. Y luego está la implementación del modelo de datos abiertos, que esto es muy importante porque eso sí permite acceso a la ciudadanía en general y actualización periódica de los datos en el portal nacional. La idea es alimentar mejor este modelo de datos abiertos, porque lo que se quiere es que los ciudadanos no tengan que solicitar siquiera los documentos a la organización, sino que revisando la página de OCITRAN y entrando a estas plataformas puedan conseguir toda la información que deseen, que les sea necesaria, dado que nosotros como organización del Estado, una entidad del Estado, somos conscientes que toda la información que circula en nuestra organización, valga decir, es abierta, es pública, salvo en numerosas excepciones que están expresamente señaladas en la ley, ¿no? Y en tercer lugar, se efectuaron avances en la implementación del ISO 27001, que es el de seguridad de información, que esperamos este año tener alguna buena noticia ya sobre la implementación de este ISO tan importante y que ha venido siendo trabajado en el 2020. Luego tenemos la digitalización de servicios. Durante el año 2020 se efectuó el lanzamiento de la sede digital de OCITRAN, que facilita la presentación de documentos por parte de los usuarios e instituciones públicas y privadas, ¿no? Con ello, lo que se ha logrado es dar continuidad a la atención de trámites del inicio del estado de emergencia, sin que las personas tengan que acercarse al local institucional. También durante el año 2020 se implementaron y mejoraron los siguientes servicios virtuales: la implementación del campus virtual de los OCITRAN y la implementación del aplicativo de votación electrónica para los consejos de usuarios. Esas dos facilidades brindadas han permitido también continuar con nuestro trabajo, nuevamente sin tener que arriesgar al personal o que personas puedan tener acercamiento, que ha sido, digamos, la mayor restricción del año 2020. Y finalmente, durante el año 2020 también se desarrollaron herramientas informáticas a fin de facilitar a los administrados la consulta de expedientes administrativos. Tenemos la habilitación del aplicativo Consulta de Estado de Expedientes, el desarrollo del sistema de retribución del Estado y el desarrollo del sistema de declaración de estadística. Básicamente, esas son las acciones que se han dado en materia de digitalización, en herramientas informáticas, y creo que nos han permitido lograr continuar con todas nuestras funciones a distancia, que era el objetivo que perseguíamos. En acciones destacadas, en el año 2020 tenemos el tercer concurso de cuentos, que se llevó a cabo también de manera virtual, y luego la entrega de premios. Como siempre, nosotros hemos tenido la satisfacción de encontrar alumnos interesados en temas de infraestructura de transportes y también un maestro que concursó en una categoría nueva. Así que el concurso, creo yo, promete mucho para adelante, porque tiene mucha aceptación en el mundo de los escolares y profesores de las escuelas, ¿no? Luego el curso de extensión universitaria 2020, que se llevó entre enero y febrero del año 2020, que se desarrolló y que está dirigido siempre a estudiantes universitarios. Participaron 45 alumnos, se impartieron un total de 200 horas lectivas, y OCITRAN cubrió todos los gastos, como siempre, los alumnos provenientes de las provincias. Esto justamente fue inmediatamente antes de la pandemia, ¿no? Así que se pudo llevar el curso de manera presencial. Ya luego no fue posible volvernos a reencontrar con esos alumnos, pero bueno, se llevó a cabo el objetivo, ¿no? Que era capacitarlos en materias de infraestructura de transporte. Luego, la estrategia comunicacional en el año 2020 también cambió, ¿no? En el 2020 se fortalecieron los diferentes canales de comunicación institucional, se privilegiaron la presencia de los OCITRAN en redes como Twitter, Instagram, Facebook. Además, se ha trabajado mucho con podcasts que han tenido mucha aceptación, notas de prensa, boletines informativos y chatbots. En realidad, la importancia de OCITRAN es llegar a los ciudadanos para que estén bien informados de sus derechos, ¿no?
En el tema de recursos de OCITRAN, presupuesto y recursos humanos, durante el 2020 ejecutamos el 83.1 del presupuesto, que es uno de los niveles de ejecución más bajos que hemos tenido, pero aquí hay que tener en cuenta que también tuvimos una serie de restricciones, ¿no? Primero, que se estableció una política de priorización de gastos a consecuencia del COVID-19. Segundo, que bajaron enormemente nuestros niveles de recaudación, entonces muchos montos de dinero con los que contábamos no ingresaron oportunamente tampoco, ¿no? Incluso es penoso decirlo, ¿no? Pero hubo un mes que no se pudo pagar la planilla oportunamente, ¿no? Y bueno, mi agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores de OCITRAN que supieron comprenderlo y esperar unos días que esto se lograra, pero en realidad hemos estado trabajando los meses inmediatos al inicio de pandemia prácticamente como dirían al día, ¿no? Entonces luego cuando entró un flujo de dinero mayor, no alcanzaba mucho el tiempo para ejecutarlo, ¿no? Además, el presupuesto también sufrió una reducción en relación a lo que nos habían aprobado. Entonces, en realidad, el año 2020, este 83.1%, repito, no es de nuestras mejores ejecuciones, pero tiene toda una explicación basada en esta situación que comento de las consecuencias del COVID, ¿no? En materia de recursos humanos, a diciembre del 2020, el OCITRAN contaba con 324 trabajadores, la mayoría laborando bajo la modalidad de trabajo remoto. Al número de trabajadores al 2020 eran 324, ¿no? Algunos estuvieron presencial, un 10.8%, porque obviamente, por ejemplo, toda la que es supervisión de infraestructuras tiene que darse en el mismo lugar, ¿no? Y básicamente hubo una licencia de 0.6, pero que fue mínima, ¿no? Trabajo mixto, 4.6. En realidad, hemos tenido la tranquilidad de contar con la mayoría de nuestros trabajadores en trabajo remoto. Ha sido posible gracias a toda la tecnología que antes he comentado y que nos ha permitido que se lleve a cabo el trabajo sin tener que arriesgar la salud, ¿no? Como consideraciones finales, simplemente quisiera manifestar que la presencia del COVID-19 realmente en el 2020 afectó la infraestructura de transportes, ¿no? Realmente han habido menos recursos, han habido algunas infraestructuras más golpeadas que otras, como la aeroportuaria, otras infraestructuras que realmente han podido salir adelante a pesar del COVID, como la portuaria, ¿no? Porque claro, la forma que se lleva a cabo no tiene los acercamientos físicos que se dan en otras industrias, entonces se ha mantenido el nivel de carga casi igual. Nosotros en realidad hemos priorizado la implementación de herramientas informáticas, que era un trabajo que veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo ya y que felizmente iniciamos el 2020 con todos los recursos casi listos para poder afrontar una situación como la que se vino en marzo del 2020, que fue el distanciamiento total, ¿no? Entonces hemos podido trabajar todos los documentos, cumplir todas nuestras funciones de manera remota gracias a la implementación de esas herramientas informáticas. Y como pensamos nosotros, estas herramientas se han desarrollado, pero van a tener aún mayor desarrollo porque creemos que han demostrado que ahorran tiempo, que facilitan la información, que permiten además mayor transparencia, que es uno de los objetivos que nosotros buscamos. Desde esa perspectiva, nosotros hemos iniciado una política de priorización del gasto, porque era necesario identificar ya aquellos aspectos que correspondían más a una vida anterior, que era una vida de mucho acercamiento físico, frente a lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, decidimos ya no seguir alquilando el mismo número de pisos que alquilábamos en la organización. Nuestros colaboradores están en menos espacio ahora porque tienen, la mayoría de ellos, un régimen de trabajo a distancia, pero además ya empezamos también a implementar el teletrabajo, con lo cual muchos de los trabajadores ya no van a venir presencialmente, salvo para reuniones. Entonces, la idea de OCITRAN ya es funcionar de manera remota, pero siempre con la posibilidad de que los jefes contemos con oficinas y con salas de reuniones donde podamos convocar a nuestro personal cada vez que se requiere una reunión presencial. Entonces, a raíz de esta pandemia, se ha descubierto la importancia de las herramientas informáticas y de esa manera se ha dado paso a una nueva forma de trabajo, ¿no? El trabajo remoto y la utilización de herramientas informáticas nos han llevado también, creo yo, a un cambio cultural,
¿no? ¿Qué es lo que venimos trabajando y que aún creo que no logra sentarse? Porque es muy distinto haber tomado la decisión que a partir de hoy día trabajamos de una manera diferente a que sea la pandemia la que nos haya de alguna manera forzado a este cambio de método de trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que hemos descubierto que es adecuado y vamos a fortalecerlo con mejores plataformas, con mayores herramientas, de manera que sea una nueva realidad. Pero como les digo, eso tiene que ver no solo con un cambio una mejor herramientas informáticas, un cambio de tecnología, sino es un cambio ya cultural dentro de la organización que entiendo y siento yo se viene gestando todavía. Nosotros, como ustedes verán, no hemos sido ajenos a las implicancias del COVID-19. Sin embargo, somos esas organizaciones que sí hemos logrado superar el inconveniente y cumplir con todas nuestras funciones. Creo de alguna manera que siempre se dice que el COVID-19 dejó abierta la ventana para ver todos los defectos que teníamos, pero yo creo que también para ver las fortalezas. Creo que organizaciones como Citran han logrado cumplir sus metas a pesar del COVID-19 y sin duda alguna creo que muchas organizaciones del Estado también lo han logrado. Mi reconocimiento a los trabajadores, mi agradecimiento a los usuarios que también han sabido adaptarse a esta nueva forma de atención, a los concesionarios que también de manera con mucha colaboración adaptaron algunas de sus plataformas para poder tener una mejor comunicación. Creo que el trabajo en equipo de todos los que intervenimos en este escenario de concesiones ha sido importante para salvar este gran inconveniente que hemos tenido y que, bueno, de alguna manera aún no termina. Así que seguimos adelante, seguimos trabajando y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Verónica Zambrano por la presentación realizada sobre la rendición de cuentas de la gestión 2020 de los Citran. Y mientras esperamos alguna consulta a través del chat de esta plataforma Microsoft Teams o a través de las redes sociales que estamos transmitiendo en vivo, queremos indicarles que esta presentación, así como el reporte anual de desempeño de los Citran, que es remitido al Congreso de la República, se encuentra publicado en nuestra página web www.ocitran.gov.p para su revisión y consulta en el momento que lo crean pertinente. Vamos a dar unos segundos a ver si tenemos alguna consulta a través del chat de la reunión, por favor. Bueno, no habiendo preguntas, consultas ni comentarios referidos a la presentación de rendición de cuentas, les agradecemos su participación en esta audiencia pública virtual y nuevamente gracias a todas las personas que se conectaron a este evento a través de la plataforma Microsoft Teams y también a quienes nos siguieron quienes siguieron esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Que tengan muy buenos días. Permiso.